Esta semana estaba hablando con una persona y digamos que me motivó, me llevó a pensar un poco acerca de lo que iba a hablar en el día de hoy, porque estamos hablando un poco acerca de las 7 áreas. Yo no sé si ustedes conocen las 7 áreas, son muy pocos. Cuando hacemos una evaluación acerca de cuáles son las partes de nuestra vida, cómo vamos a trabajarlas, cuáles son nuestras metas y hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos apuntar, me inquietaba saber que en cierto modo no tenía sino solamente un concepto en su vida, y era: quiero tener una casa, quiero tener una familia, quiero tener mis hijos, y como que era su anhelo suficiente, no era más allá, no había una visión un poco más larga o un poco más profunda. Y qué curioso que no solamente es el pensamiento de él, sino que muchos probablemente no saben hacia dónde van y piensan que lo que hay que hacer en la vida es simplemente nacer, a plantar un árbol, ¿cómo es? Escribir un libro y tener un hijo, dicen por ahí, ¿no? Y ya, morirse. Eso. Pero la verdad es que Dios nos ha dado algo muchísimo más grande y más importante, y tenemos propósito en nuestra vida. De no ser así, entonces la vida sería muy aburrida. Pero encontramos que en la vida hay personas que van y vienen y simplemente no saben ni siquiera qué quieren y qué anhelan. Y le preguntaba yo: bueno, ¿y sabes qué es lo que quieres? ¿Sabes qué es lo que realmente anhelas? Y decía: pues no sé, pues a ver qué. Y tratando como de adivinar. Qué interesante entender que Dios nos creó con un propósito. Dios te creó con un plan. No naciste para el azar, no naciste para ver a ver qué pasa, a ver si es futbolista, a ver si de pronto puedes ser una persona destacada en la música. Dios te creó con un plan y un propósito. Independientemente de la edad que tengas el día de hoy, Dios tiene un plan contigo. Y quisiera empezar esta predicación diciendo: el que no vive para servir no sirve para vivir. Y no sé si usted lo ha escuchado, pero definitivamente aquella persona que no sirve a otros no hace un valor agregado para la sociedad, no hace un valor agregado para los suyos. Estamos en búsqueda de personas que puedan dar de sí para que podamos crecer, para que podamos ser mejores, pero desafortunadamente la gente no quiere servir. La gente simplemente se ha preocupado por su propio deseo, por su propio anhelo. E incluso probablemente Jesús nos hablaba en Mateo 24 acerca de este tipo de hombre o de mujer que en los postreros tiempos dice que su corazón dejaría de amar, y el amor se ha perdido, y lo estamos viendo en todos lugares. Pero el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, ¿qué significa propósito? ¿Para dónde voy y por qué estoy aquí en la tierra? El plan original que Dios tiene para mí. Necesito saber quién soy para saber hacia dónde voy. Y la importancia del propósito es tan clave, porque si no la conocemos, entonces no sabemos cuál es el uso. Y usted lo puede pensar: ¿para qué sirve una cuchara? Para comer. ¿Para qué sirve un micrófono? Para que la gente lo pueda escuchar. Imagínese que yo cogiera esta guitarra y empezara a barrer. Mira, está loco este man. ¿Cómo se le ocurre coger una guitarra para barrer? Para eso no fue creada, para eso no fue diseñada. De hecho, toda su estructura, su contextura, sus bordes, inclusive las cuerdas, no sirven de ninguna manera para barrer. Entonces, ¿cómo se le ocurre a él tomar esto para barrer? Y sabe que muchas cosas en nuestras vidas son así. Somos hechos una guitarra, pero nos queremos convertir en una escoba, y olvidamos completamente el propósito para el cual Dios nos ha creado y nos ha diseñado. Cada uno de nosotros tiene un plan, cada uno de nosotros tiene un propósito. Lo importante es que usted abra los ojos y se dé cuenta por qué está aquí en la tierra. Ahora que estamos esperando nuestro bebé, estamos pensando: bueno, ¿y cómo será? ¿Qué ojos tendrá? ¿Cómo será su cabello? ¿Cómo serán sus manos, sus huellas digitales? Cada uno de sus detalles. Y entiendo que Dios todo lo que va haciendo y estructurando lo hace con un plan y un propósito.
Definitivamente cada detalle que Él coloca en nosotros tiene un propósito. Tenemos un enemigo fundamental, y es que el enemigo, Satanás, y nuestra carne van a tratar de impedir que se cumpla nuestro propósito. Y ellos harán hasta lo imposible para que no lo logremos. Así que de antemano usted tiene que saber que a pesar de que tenga un plan y a pesar de que usted esté entendiéndolo, van a haber situaciones y circunstancias en su vida como Satanás que no va a permitir que usted llegue al lugar donde Dios quiere que usted esté. Aún sus inclinaciones, sus debilidades, sus pensamientos van a hacer que usted se aleje del plan y del propósito de Dios. Conocemos a una persona, y usted puede ir ahí en la palabra de Dios a Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4, el cual hemos hablado muchísimas veces y se ha predicado un montón de veces acerca de él. Pero hablando acerca del propósito, tiene algo bien interesante que decirnos. Y probablemente muchos de los que están acá se encuentran en la misma situación de este hombre llamado Abraham. Dice allí la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham escucha la voz de Dios, entiende que Dios le está diciendo que debe movilizarse, y en el propósito siempre tiene que haber movilización. Nunca se puede quedar uno quieto. Tiene que haber movimiento, porque si no hay movimiento probablemente no suceda nada. Y a mí me extraña mucha gente que dice: ay, pero es que no me va bien, ay, pero es que no pasa esto, pero es que no pasa lo otro. Y cuando uno le pregunta: ¿y qué has hecho para que eso suceda?, la respuesta es: no he hecho nada. Hace poco hablaba con una persona y me decía que quería encontrar un trabajo adecuado, un lugar donde él pudiera sentirse pues la persona más importante. Y yo le decía: ¿y qué diferencia hay entre la hoja de vida tuyo y la hoja de vida de otras personas? ¿Tienes más valor que los otros? Probablemente cuando tu hoja de vida se pone encima de la mesa, el gerente o la persona de recursos humanos va a decir: claro, esta es la persona que necesitamos. O tiene más de 50 hojas de vida donde dice: este solamente hizo esto, y va descartando. ¿Cuál es el valor que tú le agregas al mercado? ¿Cuál es el valor que tú le agregas a esa empresa para que la empresa diga: claro, lo necesito a él? Es que esta es la persona. Pero probablemente nosotros no hemos hecho nada para ese crecimiento. Nos hemos estancado, nos hemos quedado quietos. Pero mire lo interesante que le dice Dios allí a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, sal, movilízate, actúa. A Dios no le gusta la parálisis. Dios no está conforme con los que nos quedamos quietos. Hermano, la silla puede ser muy cómoda, la silla puede ser agradable, pero Dios no está de acuerdo en que nos quedemos sentados en una silla y esperemos que el mundo pase, porque Dios tiene un propósito contigo y necesita que te movilices. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, número uno, movilizarse al propósito es lo que Dios quiere. Dios quiere que te movilices, Dios quiere que te muevas. Y dice allí que, versículo 2: y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora pregunta: si Abraham no se hubiera movilizado, ¿Dios le hubiese bendecido? No. ¿Por qué? Porque primero está el 1 antes que el 2. Dios colocó allí un propósito y dijo: movilízate, sal, actúa, muévete, y entonces yo te bendeciré. ¿Sí ve cómo funciona el sistema de Dios? Dios no puede actuar con personas inertes, quietas, paralizadas. Dios necesita que salgamos y que nos movilicemos. Y entonces Abraham entendió completamente lo que Dios le estaba diciendo.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice allí que Abraham tomó la decisión. ¿Y qué hizo? Versículo 4, léalo usted qué hizo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora la pregunta sería, Dios te ha mostrado y te ha dicho que debes hacer, y probablemente la respuesta es sí. Lo que pasa es que queremos ser tercos. Lo que pasa es que queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta, lo que a mí me agrada, porque entiendo entonces que quiero deleitarme en lo que a mí me gusta y no en lo que Dios tiene para mí. A mí me encanta un versículo que dice que Dios tiene planes mucho más grandes que los nuestros, porque probablemente nosotros veamos solamente así de chiquito, y ese chiquito es lo que nos da a nosotros la alegría, la satisfacción. Pero cuando vemos lo que Dios tiene algo así inmenso para nosotros. Por eso Dios le pidió a Abraham: sal. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y se fue Abraham porque entendía que Dios tenía un plan y un propósito, y era bendecirle, hacerle el hombre con una multitud, una nación, a través de toda su familia, toda su generación sería la nación de Israel. Entonces, la importancia de salir de la zona de confort, hermano. ¿Sabe que la zona de confort es agradable? Usted en la zona de confort no tiene riesgos. Usted en la zona de confort no siente peligro. Usted en la zona de confort la sabe dominar, la sabe manejar. Pero cuando nos dicen a nosotros que salgamos de la zona de confort, entonces ¿qué va a empezar a suceder? Y ahí es lo que está motivando Dios. Te has acostumbrado probablemente a muchas cosas en tu vida, y Dios sabe que tú puedes dar muchísimo más. Dios sabe que hay mucho más potencial en ti, pero lo limitamos. Y limitamos allí a Dios en nuestra zona de confort y en lo que puede hacer. Y tenemos una descripción tremenda cuando encontramos a Jesús allí llegando a través del agua, y están los discípulos en la barca, todos ahí asustados porque se está moviendo el mar, y de pronto les parece que aparece un fantasma, y dice que allí todos están en la barca y se sienten seguros, se sienten tranquilos y confiados. Pero hubo uno que se arriesgó. Uno que dijo: me voy a salir de esta zona de confort, me voy a salir de este lugar donde probablemente yo no pueda ver realmente qué es lo que viene. Y toma la decisión Pedro de salir de la barca y le dice: si eres tú, Jesús, haz que camine sobre el agua. Yo no sé cuántos Pedros hay aquí que estén dispuestos a arriesgarse, porque Dios está trayendo promesas sobre su vida. Y aún inclusive en el nombre de Dios podemos hacer grandes proezas, pero Él necesita que tome la decisión de salir de la zona de confort, de salir de la barca y saber que si a pesar de que es agua, y básicamente la mente nos dice que no se puede caminar sobre el agua, Dios hará ese milagro poderoso de que caminemos sobre el agua. Allí es donde cambian las circunstancias, donde ponemos a prueba nuestra fe en Dios, donde realmente nos damos cuenta que no nacimos solamente para estar en una zona de confort, sino que el mundo está llamando, está clamando por esos hombres y mujeres que sean diferentes, esos hombres y mujeres que puedan transformar el mundo, que puedan servir para algo más que estar sentado en una silla, para algo más que estar en una zona de confort. Así que, hermano, movilicémonos hacia el propósito. Como segundo punto, y antes para terminar el primer punto, creo que miramos Salmo capítulo 32 versículo 8 y 9. Salmos capítulo 32 versículo 8 y 9. Y dice allí: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hacen de ser sujetados con cabestro y con freno,
porque si no, no se acercan a ti. El más interesado, hermano, y escúchalo, y si quiere escríbalo, en que su vida sea transformada, tenga propósito y sea victoriosa, es Dios mismo. Y por eso le dicen esta mañana: te haré entender. Él te va a hablar, Él te va a comunicar qué debes hacer. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde te tienes que transitar, por donde tienes que caminar. Pero después nos dice algo muy interesante: pero escúchame, no seas como el caballo. ¿Cómo son los caballos? Que le ponen ¿qué? No saben ni para dónde van, para dónde los dirige. Pero él le dice: hey, cuidado, no seas como el caballito, porque el caballo simplemente le colocan allí esos elementos, o como el mulo, y dice allí: sin entendimiento. Sin entendimiento. Y por eso nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual nos diseñó, nos puso en la tierra? ¿Por qué estamos pasando por estas circunstancias? ¿Hacia dónde Dios nos está llevando? ¿Por qué se abren y se cierran las puertas en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender, tener entendimiento. Dios es el más interesado, y por eso Él te enseñará y te guiará. Pero hay algunos que son un poquito tercos, ¿no? Y a veces Dios tiene que dar un poquito duro. Bueno, lo digo también en mi experiencia. En algunas cosas yo he querido irme por donde no es, y Dios tiene que sacar allí un poquito de fuerza y apretar las tuercas, y nos duele. Pero el interesado número uno en que seamos exitosos, en que tengamos la bendición de Dios, en que sirvamos en este mundo y encontremos el propósito, es nuestro Padre Celestial. Y Él está interesado en ti. Segundo punto: cree en el propósito. Debes creer en el propósito. Por eso está el Salmo 139 versículo 16 ahí pegadito, hermano. Salmo 139 versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice que mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron ¿qué? Fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que tú y yo íbamos a existir en este lugar, en este planeta. Ya sabía quién iban a ser nuestros padres, ya sabía que íbamos a desempeñar, y ya había escrito todas las cosas. Dios ya había declarado que ibas a ser una persona victoriosa, que estarías aquí en la comunidad cristiana de Nazarena buscando de Él. A pesar de que probablemente por muchas circunstancias no estarías acá, Dios sabía que estarías acá y te trajo aquí con un plan y un propósito. Pero lo que tienes que hacer es creer en que realmente Dios tiene un plan contigo. Y sabe, una de las cosas, mucha gente no cree, duda de las promesas de Dios. Duda que realmente Dios lo ha escogido, Dios lo ha mirado, que desde el vientre de su madre Él puso sus ojos sobre tu vida. Y mucha gente piensa que Dios se ha olvidado, que Dios se ha apartado, que Dios ya no se desapareció. Pero han dejado de creer. Y es algo que pasa en nuestra sociedad. Nos hemos vuelto incrédulos. Por eso usted pregunta y usted ve y se da cuenta que ya la gente ni siquiera cree en Dios. Pero en el nivel de creencia es lo que nos levanta y nos lleva a ser diferentes. Por eso Dios dice que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Jesucristo resucitó, vas a ser salvo. Pero tienes que creer. Y la creencia y el nivel de fe es indispensable en el Hijo de Dios. Cada vez que usted encuentra en la Biblia, Dios desafió a sus hijos a un momento de creer, de tener fe. Él no se la puso así: ay no, ya mijito, tome. Usted mismo está leyendo Crónicas. David, después de 20 años, cuando le había prometido el profeta que Dios lo iba a hacer rey de Israel,
20 años, ¿usted cree que a nadie se le olvida? Uno dice, no, Dios se olvidó de mí. ¿Eso para qué? Aquí entre cuevas, aquí pagando escondederos de peso porque Saúl me quiere matar. Mejor dicho, cualquiera hubiese olvidado la promesa, pero Dios cumplió su promesa y David no dejó de creer. Leemos la vida de Abraham, leemos la vida de José. Después de tantos años de dificultades, Dios le había mostrado que iba a ser levantado como rey, que iba a ser levantado como alguien importante, y que sus hermanos y su padre y su madre iban a estar ahí, prácticamente que a sus pies. Y así fue. ¿Cuántos años tuvieron que pasar también para que Moisés viera allí la tierra prometida? Hay que activar el nivel de creencia en nosotros. Yo no sé qué crees tú de ti mismo. Probablemente te miras en el espejo y dices, no, pues es que hasta orejón soy, y esta nariz, ¿qué voy a poder hacer? ¿Quién me va a contratar? Hasta flaquito. Casi siempre contratan a los grandes, a los gorditos. En cambio uno flaquito, feito. Y te miras al espejo y lo único que puedes ver en el reflejo no es la presencia de Dios, no es un hijo de Dios victorioso, sino por el contrario, una persona desarmada, destruida, con miles de problemas, pobrecito, que hasta llega el diablo y le dice, todo bien papá, relajado, yo lo ayudo ahí. Y caemos en una falta de creencia. Y recuerdo aquel versículo tan hermoso cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y le dice, solamente cree, y si crees podrás decirle a esa montaña que se mueva de aquí para allá. ¿Es verdad o no es verdad? Pero si lo crees en tu corazón sin dudar. Muchos hemos dudado del plan, muchos hemos dudado de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y esa falta de creencia es la que nos está lastimando, la que nos está dando dar vueltas y vueltas y no lograr y conquistar cosas para Dios. ¿Tú crees que realmente nuestra iglesia puede ser transformada? Que pueden haber vidas aquí que sean quebrantadas y sean cambiadas y podamos cambiar una sociedad. ¿Lo crees? Y probablemente no lo creemos, lo decimos de labios para afuera. Pero si lo creyéramos todos los días, constantemente, estaríamos en búsqueda de eso. Nos levantaríamos por la mañana y diríamos al espejo, Señor, hoy tú vas a colocar una persona allí para que yo le hable, para que yo le evangelice. Señor, hoy tú vas a abrir las puertas de bendición. Señor, hoy tú vas a hacer grandes proezas. Nivel de creencia en Dios, que realmente podemos cumplir un propósito. Así que cree solamente. Esa es una invitación en el día de hoy. Y en Proverbios encontramos un versículo que dice, porque tal es su pensamiento, tal es él. Y eso me lleva a pensar solamente una cosa: lo que estamos terminando siendo hoy, lo que eres tú hoy, es el resultado de lo que tú has pensado de ti mismo. Fuerte, ¿no? Pero los resultados que tengo hoy es lo que yo mismo he creído que he podido hacer. Hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿crees que puedas dar más? ¿Crees que puedes crecer más? ¿Crees que Dios tiene algo mejor para ti? Y yo diría sí, claro que sí. El tema es, cree en el propósito que Dios tiene para ti. Como tercer punto, Dios te va a respaldar en el propósito. Y me encanta este versículo que está ahí al ladito en Salmo 138, versículo 8. Y quiero que usted lo mire. Y quiero que usted abra su Biblia. Y si usted tiene su celular, abra su celular y mire este versículo, hermano. Dios está interesado completamente, porque Dios te va a respaldar. ¿Y por qué te va a respaldar? Porque dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? Dígalo, ¿en quién? Entonces diga su nombre ahí donde dice en mí, Jehová cumplirá su propósito en Juan Carlos. Diga su nombre. Jehová cumplirá su propósito en...
Él lo hará. Él te va a respaldar, Él va a caminar contigo, Él te va a direccionar, Él te va a instruir. Y me encanta lo que dice allí David: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Yo sé que Dios, en medio de sus sueños, en medio de sus anhelos, porque sé que usted los tiene, hermano, hermana, y no se pueden quedar solamente en sueños. Yo sé que usted puede conquistar esos anhelos y esos sueños, pero necesita entender que Dios es el más interesado y que Él va a cumplir su propósito en su vida. Vimos como primera movida que necesitamos movilizarnos, que no podemos quedarnos quietos. Como segundo, debemos creer en el propósito, pero entender que si creemos, Dios nos va a ¿qué? Imagínense el respaldo del Todopoderoso con nosotros. Nada nos podrá hacer frente. Pueden venir dificultades, claro, y vienen dificultades. ¿Acaso quién dijo que estamos exentos de tener dificultades? Pero Dios nos acompañará. Y por eso me encanta cuando cantamos y cuando alabamos a Dios y decimos que Dios es poderoso en nosotros, que Dios es el que va delante de nosotros, que si nosotros tenemos de pronto dificultad, Él es más fuerte en medio de nuestras debilidades, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que usted se tiene que estar diciendo todos los días de su vida. Recuerde, Dios está para respaldarlo. Y usted, cuando se declara y se dice a sí mismo quién es, entonces su mente empieza a entender que Dios se hace poderoso en su vida. Y entonces usted no va a tener miedo. Entonces usted va a estar seguro, confiado de que Dios cumplirá su propósito en medio de su vida. Como número punto cuarto, el tiempo es ahora. El tiempo es ¿cuándo? Es ahora. Este es el momento. No que mañana, que pasado mañana, que hermano, yo en una semana. No, el tiempo es ahora. Y es algo que debemos estar cumpliendo nosotros día a día. Una de las disciplinas que se necesita para poder tener resultados es saber que si yo hoy, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, es que todos los días debo estar siendo disciplinado y cumpliendo con el propósito de generar un buen estado físico. El otro día estaba mirando un documental acerca de las personas que les gusta hacer esto del fitness y todo lo que tiene que ver con el culturismo. Se meten en unas dietas y se meten en unos procesos de disciplina tan fuertes para poder lograr sus objetivos, que se enfocan completamente en eso y no miran otro. Probablemente venga el amigo con la hamburguesita por el otro día, que vamos a comernos una hamburguesita rica, que vamos por una pizza, y ellos dicen no se puede. Tienen hasta que medir la comida, la pesan. Cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, cuánto está consumiendo de líquido, de agua, y todo eso completamente medido para tener un resultado positivo. De lo contrario, cuando llegue allí a la presentación, al deporte como tal, donde lo van a analizar, donde van a ver qué tan bueno fue, qué fueron sus resultados, qué tantos músculos tiene, pueda salir o en el número uno o probablemente descalificado. Y sabe que todos los días, día a día, nos debemos medir nosotros, porque muchas veces aplazamos las cosas para mañana. Ay, mañana empiezo la dieta. Ay, mañana empiezo a ahorrar. Ay, ya el otro año entonces yo planteo esto y lo otro. Y lo que hacemos es decirle al propósito mañana, mañana, mañana. Y pasan los días y pasan los años, y cuando usted mira para atrás dice, pero ¿por qué no se ha ejecutado? Si Dios está conmigo, si Dios esto y lo otro, porque hemos estado aplazando.
pero el tiempo es ahora, es hoy, porque Dios tiene un tiempo específico para sus propósitos. Él tiene un plan ya, pero tú necesitas entrar en medio de su plan, en medio de sus propósitos. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la búsqueda de nuestro propósito? Y yo entiendo 3 factores importantes. El primero y número 1 son las personas. Las personas nos llevan a poder ejecutar estos propósitos. El lugar donde nos encontramos también, el de nuestro entorno, nos permite entender el propósito y además de eso, el tiempo. Entonces, cuando yo entiendo eso, me empiezo a evaluar. Y sabe que mucho de lo que falta en la sociedad es hacer este tipo de evaluaciones y darse cuenta qué ha logrado, hacia dónde va y qué es lo que está esperando. Y muchas veces cuando entramos en esa evaluación no nos gusta hacerla, ¿no? Porque vemos que hemos fracasado, que no se ha logrado, que no se ha conquistado. Pero me pregunto yo en el día de hoy, hermanos, usted tiene un plan y un propósito. ¿Cuáles son las personas que están cerca de usted? ¿Dónde fue el lugar que Dios lo puso y lo estableció? ¿Y en qué tiempo se está dando la circunstancia? Hablemos acerca de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está pasando por un tiempo donde llevamos muchos líderes y muchas personas para abrir otras misiones. Obviamente, al entregar empezamos a perder. Pero mire usted qué ha hecho en el día de hoy, si Dios lo ha establecido en medio de estas personas que están aquí alrededor suyo, en medio de este lugar, nuestra iglesia, y en medio de este tiempo que han pasado ya casi que prácticamente 2 años de que llevamos así. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Se está movilizando? ¿A cuántos le hemos hablado de Jesús en el último mes? Si usted los puede escribir allí con su nombre propio, o probablemente el esfero se le resbala porque ni siquiera sabe o no le ha hablado a ninguno. Y Dios tiene un propósito con usted, y de pronto usted dice: sí, Dios me quiere usar, Dios me quiere llevar a predicar, Dios quiere hacer esto y lo otro. Pero estamos aquí y al ver los resultados nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es paralizándonos, no obrando en medio del plan y el propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere que nuestra iglesia siga así? ¿Usted cree que Dios quiere que usted siga calladito, como dice mi papá, haciendo de la secreta, con la Biblia de rolón? No, pues yo soy cristiano con Dios y con Él todo bien y tal. Pero esos cristianos no existen, porque los cristianos se mezclan con las personas. Los cristianos están en los lugares, habitan, tienen un lugar, un entorno donde se desenvuelven, tienen un tiempo. El que no sirve, entonces lastimosamente podemos decirle: hermano, pues que Dios se lo lleve para su reino, para su gloria. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo he estado tratando de indagar y entender qué es lo que pasa con las personas. ¿Por qué realmente no estamos cambiando vidas? ¿Por qué no estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Por qué tenemos tanto, nos estamos bloqueando y no crecemos y no tenemos resultados? Y yo puedo pensar solamente que hay un problema muy fuerte de mentalidad en la iglesia, que nos acostumbramos al cristianismo barato y fácil, donde no cuesta nada. Usted mismo leyó El tiempo con Dios en Hechos y se dio cuenta de estos tipos de hombres que aún siendo apedreados, golpeados, yendo a la cárcel, se levantaban al otro día para ir y llevar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad, y solamente usted tiene que prender el televisor y ver las noticias para darse cuenta de eso. Probablemente su vecino, su vecina tenga una necesidad. Alguien esté enfermo de cáncer. De pronto tenga una necesidad económica y ni siquiera lo sabemos, porque como yo soy tan buen cristiano y aquí estoy bien y no me movilizo y me quedo quieto y mi silla está súper cómoda, hay
Hay mucha necesidad en medio de nuestro mundo. Vea, hermano, es tan sencillo y tan sencillo, tan simple, que solo es el hecho de preguntar: ¿le gustaría a usted que yo ore por alguna circunstancia de su vida? Y le voy a prácticamente a apostar que por lo menos le van a decir 3 o 4 cosas por las cuales están pasando. Pero estamos quietos en el propósito. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que Jesús nos dijo: por tanto, id y haced discípulos. Y eso fue algo que dijo Jesús, y nos planteó allí un plan de movilización, un plan de creer, un plan donde Dios nos iba a respaldar, porque dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Además de eso nos dijo: no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero aún seguimos estancados, aún seguimos quietos. Y yo vengo a invitar en el día de hoy, hermano, que usted se sacuda, a que usted empiece a visualizar el propósito para el cual Dios lo tiene aquí en la tierra. Porque vivir con propósito es tener la determinación de hacer lo que estamos convencidos que vinimos a hacer en esta vida, y estar comprometidos a hacerlo con excelencia. Excelencia, con disciplina. Vivir con propósito es la única manera realmente de vivir. Todo lo demás es simplemente existir y o sobrevivir. Quiero invitarlo a que vaya a Efesios capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Exacto. De pronto aquí lo quisieron decir un poco más educado, pero no seamos tan tontos, hermanos. Seamos, ¿qué dice allí? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido. Una vez más nos repite: entender en cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Aquí está todo, absolutamente todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo para cumplir eso? Entonces usted me dirá: pero Juanca, yo la verdad no entiendo. Ok, que hay que movilizarse, que hay que hacer esto y lo otro, pero ¿cómo rayos sé cuál es el propósito? Estoy en esta iglesia y no tengo ni idea cómo hablarle a otro de Jesús. Me da miedo, me da temor, no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo encontrar el propósito? Y la única forma es por medio de la comunión permanente con Dios, por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y por eso es que, hermano, insistimos y reinsistimos en lo importante de tener el tiempo con Dios, de venir a orar, de tener tiempo en comunión con Él. Porque si usted no lo tiene, hermano, olvídese que usted va a poder encontrar el propósito y va a poder escuchar la voz de Dios y va a poder encontrar la voluntad de Dios. Solamente a través de la palabra y del Espíritu Santo es la única forma como podemos encontrar las respuestas de Dios para nuestra vida. Y si quiere acompañarme al Salmo capítulo 119, versículo 105, me encanta este versículo y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Que lámpara es a mis pies tu palabra. Imagínense que a mí me vendaran los ojos en este momento, o que apagaran completamente la luz de lo que está acá, o por ende me quedara ciego. No sabría para dónde voy, no sabría para dónde dirigirme. Y sabe que eso es lo que pasa con muchas vidas. No saben para dónde van, no saben para dónde dirigirse, porque solo hay tinieblas,
solo hay luz, y entonces vienen las preguntas: ¿cómo? No sé. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces el Salmo dice que lámpara es a mis pies tu palabra, luz en medio de mi camino. Entonces entiendo el cómo, el por qué, el cuándo, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere hacer. Allí es donde doy cuenta hacia dónde tengo que ir. Es imposible tratar de entender el propósito de Dios cuando la Biblia está por allá guardada, cuando yo no medito en ella y entiendo que Dios tiene un plan. Porque en medio de mi oscuridad, en medio de mis dudas, en medio de mis incongruencias, dice que Él trae una luz y alumbra mi camino. Me lleva al plan, me lleva al propósito, me lleva al lugar donde yo tengo que encontrar. Este es un llamado en el día de hoy, hermano. ¿Ha encontrado el propósito de Dios para su vida? ¿O aún sigue batallando con el por qué, cómo, cuándo, cuál es? Dios solamente tiene una intención, y es lograr de que su vida sea transformada y cambiada. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, para quitarnos el pecado, para quitarnos los limitantes, para quitarnos el no puedo, para quitarnos el no sé. Y vino a entregar su vida por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, para darte luz en medio del camino. Por eso Él dijo de sí mismo: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es el tiempo de que entendamos que tenemos que recogernos en Dios, acercarnos a su presencia. Yo sé que usted tiene sueños, yo sé que usted tiene anhelos, hermano. Todos los tenemos, pero Dios quiere hacer parte de eso. Y Dios quiere guiarte y iluminarte en el cómo, en el cuándo, así como lo hizo con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió. Probablemente usted me pueda decir: Juanca, pero es que usted no sabe, es que usted no entiende, usted no conoce mi vida, usted no sabe las cosas por las que yo paso. Y probablemente sí, no lo sé, pero entiendo un Dios que lo conoce todo y que está allí en su vida desde el momento en que fue constituido prácticamente el universo. Y cuando usted estaba siendo creado en el vientre de su madre, Dios ya estaba allí, pendiente de usted. Yo quisiera que ustedes cerraran los ojos en el día de hoy y que hicieran una reflexión acerca de qué estás haciendo con tu vida. ¿Estás cumpliendo con ese propósito? O probablemente no lo has encontrado, y es el tiempo de encontrar el propósito, y que tú le digas, como decía ya Efesios 5:17: Señor, quiero ser entendido de cuál es tu voluntad para mi vida. Probablemente tengas que tomar una decisión en el día de hoy o esta semana que te acarreará algunas situaciones, pero quieres ser entendido. Señor, dame propósito, dame entendimiento, dame plan. Pon tu palabra como luz sobre mi vida. Dios está aquí en este lugar y te hace una invitación y te dice: yo no te creé solamente para que te sentaras en esta silla, o para que estuvieras en un puesto de trabajo, o para que vieras pasar la vida. Yo te creé con un propósito y con un plan mucho más grande. Yo tengo sueños y anhelos para tu vida. Hoy Dios te reta: deja de quejarte y cambia la estrategia. Deja de pensar en lo que pasó y pudo ser. Enfócate en lo que está delante de tus ojos. Activa tu fe y no solo te muevas,
camina, corre. Cada queja que sale de tu boca y en la que te enfocas es un minuto que dejas escapar en la vida y que no va a volver. Si hoy te toca enfrentar pruebas, pues hazlo. Dios es tu fuerza, Él es tu aliento, Él te dará la victoria. Nunca podrás ver grandes milagros si no tienes grandes procesos. Deja de ver lo duro de la vida como tu fracaso. Comienza a ver lo duro de la vida como la oportunidad para que tu nombre quede resonando siempre como aquel que fue levantado por Dios e hizo lo inimaginable. En el día de hoy no vamos a llorar. En el día de hoy no vamos a patalear. En el día de hoy vamos a levantarnos. En el día de hoy vamos a llenarnos de valor, vamos a llenarnos de fuerza y vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para ti y para mí. En el día de hoy vamos a decir no más al fracaso, no más a la tristeza. En el día de hoy vamos a declarar: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En el día de hoy vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú siempre has tenido planes. Tú no eres un Dios que te toman las cosas por sorpresa. Aún incluso desde que creaste el universo y el mundo, todo fue un plan, todo fue un proyecto. Y cada una de las vidas que están acá en esta mañana es un proyecto, es un plan. Hay propósito, Dios. Y tú les diste vida para servir, para que valga realmente la pena, Señor, estar acá, para que valga la pena levantarse todas las mañanas. Sí, Señor, probablemente hemos fallado, hemos fracasado, nos hemos equivocado, Dios, porque hemos querido ser como el caballo detrás de nuestros sueños y anhelos que probablemente son pequeños y cortos. Pero tú nos quieres dar grandes, grandes sueños, grandes anhelos, Dios. Y yo hoy, como Pedro, salgo de la barca, Señor, creyendo en fe en que en ti todo lo puedo. No más al fracaso, no más al no conocer tu voluntad, porque tu palabra dice que es lumbrera mi camino, es quien me guía y que me lleva de la mano para conquistar, Señor, ese propósito, para ser grande, para ser victorioso, para ser un conquistador y para que mi nombre quede escrito, Señor, como aquel Hijo de Dios que todo lo puede. Así que, hermano, avívese, levántese y diga: soy un hijo de Dios, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy ciudadano del cielo, soy un sacerdote del Señor, soy linaje de Dios. Oh Padre Celestial, activa nuestra fuerza, activa nuestra fe, activa nuestro nivel de creencia, Señor, en que en ti todo lo podemos. Yo creo que tú puedes transformar nuestra iglesia, Señor, y vamos a conquistar y vamos a guerrear, Señor, por las almas, y vamos a orar por nuestras familias, por el vecino, y vamos a empezar a movilizarnos, Dios, porque, Señor, el tiempo está corto, está cerca tu venida y pronto vendrás, Señor, a llamarnos a cuentas, Dios. Yo quiero cumplir ese propósito para el cual tú me diseñaste. Aquí estoy, Señor. Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.